Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este nuevo culto dominical para alabar al Señor por medio de la oración, del canto, de la lectura de su palabra y, por supuesto, para escuchar y alabar al Señor por medio del mensaje de nuestro pastor Jorge Garay. Pero antes de iniciar este culto, quisiera invitarlos a ponernos en manos de nuestro Señor para que Él sea quien presida, quien esté con nosotros en esta ocasión, como en todas las anteriores. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has permitido llegar, porque nos has mantenido, Padre Santo, unidos como un solo espíritu en la alabanza a ti. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, con cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren y en la situación en que se encuentren. En las situaciones, Señor, de alegría, pero también consolándonos en las situaciones de tristeza. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que seas tú quien presida esta tarde este culto, que lo que se va a cantar aquí, se va a leer, se va a decir, sea única y exclusivamente para darte honor, para darte toda la gloria. Gracias, Señor, te damos por todo ello y, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único, nuestro suficiente Salvador. Amén. Hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a leer el Salmo 91, versículos 1 al 16. El libro de los Salmo 91, versículo 1 al 16. La palabra del Señor dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios bendiga su palabra. Y hermanos, vamos ahora a alabar a nuestro Señor por medio del canto, por medio de los himnos. Vamos a iniciar con el himno número 12. Dad a Dios inmortal alabanza, al cargo de nuestra hermana Sofi. Dad a Dios inmortal alabanza, su merced, su verdad nos inunda, en su gracia en prodigios fecunda, sus mercedes
verdades humildes cantad, por el mundo su mano nos lleva y al celeste descanso nos guía, su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más. Damos gracias a Dios porque es eterno, es inmortal y siempre está con nosotros. Y por eso es una bendición poder entender las palabras de la Escritura cuando dicen: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar de Él, porque Él siempre está con nosotros. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Buenas tardes, hermanos, el Señor nos bendiga. Una vez más es un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios. Les invito entonces a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios y reflexionaremos también en ella. Si me permiten, voy a dar lectura a esta porción, es el Salmo 127. La palabra del Señor dice:
Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. A la luz de la Biblia, hermanos, una de las bendiciones más grandes que Dios puede dar a un ser humano es la paternidad. En el Salmo 128 se incluye esta bendición entre las promesas que Dios da a los que le temen. Le promete que gozará de la bendición de ver a los hijos de sus hijos. Aunque una antigua fuente judía afirma que esta promesa es para los prosélitos, es decir, para los conversos al judaísmo, es claro, sin embargo, que cualquiera que ama a su familia, incluso un ateo, se gozará al conocer sus nietos. ¿Cómo puede cifrarse la bendición de la paternidad? ¿Con qué palabras puede describirse todas las bendiciones que representa? La Biblia responde a estas preguntas con diversas analogías. Salomón decía, por ejemplo, que los hijos de los hijos son la corona del anciano, en Proverbios capítulo 17, versículo 6. Y para explicar esta afirmación, los sabios de Israel cuentan una parábola que habla de un viajero exhausto y extraviado en el desierto, que angustiado por su supervivencia caminaba sobre él hasta que felizmente encontró un oasis. Entonces bebió del agua del manantial y comió del fruto de un árbol que había en ese lugar, y cuando estuvo satisfecho y listo para reanudar su viaje, dijo: «Oh árbol, ¿cómo te bendeciré? Tienes frutos deliciosos y agua refrescante». Y después de pensarlo detenidamente le dijo: «Yo te bendigo, que todos tus hijos sean como tú». Un rasgo propio de las parábolas rabínicas es su timbre casi ingenuo, con el que, como en este caso, se figura el inefable gozo del justo al ver a sus descendientes caminando en las sendas de la justicia. Sin embargo, como todos los dones que Dios da, la paternidad también se nos entrega en una moneda que tiene dos caras. Una cara se llama privilegio y la otra se llama responsabilidad. De modo que, como hizo Salomón, el salmista David utilizó también diversas figuras para cifrar las bendiciones y los desafíos de la paternidad. El Salmo 127 propone 3. Veamos cuáles son. La primera de ellas, hermanos, es que el texto nos enseña que los hijos son herencia del Señor. Empezando por las definiciones, una analogía es una comparación entre dos o más conceptos que señalan características generales y particulares y proponen pensamientos y conductas basados en la semejanza. Tal como ocurre en el versículo 4 de este Salmo 127, frecuentemente las analogías van acompañadas con la preposición como, la preposición que en hebreo. Por otra parte, debemos recordar que una característica del idioma hebreo es su pobreza en adjetivos, compensada con una enorme riqueza en figuras verbales, razón por la cual en la transmisión de su mensaje las escrituras hebreas utilizan más imágenes que definiciones. Regresando a nuestro asunto, en el pensamiento bíblico como en nuestra cultura, heredar significa adquirir un patrimonio sin comprarlo. El sentido de esta idea lo podemos entender perfectamente en varios contextos. Cuando una persona hereda la complexión, el color de la piel, el tipo de cabello, el color de los ojos del padre o de la madre, simplemente ha recibido algo sin que tenga que trabajar por ello. El Señor entregó a su tierra, al pueblo de Israel la tierra prometida como heredad perpetua, cosa que Moisés conminaba al pueblo a recordar siempre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 10 al 12, el profeta dice al pueblo de Israel: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, en cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte que el Señor tu Dios
te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que Moisés estaba diciendo al pueblo es que debía recordar que todo lo que era y todo lo que tenía lo había recibido como un don de la gracia. La base para el derecho a la tierra prometida era la antigua promesa que Dios dio a los patriarcas. Podemos recordar aquel pasaje en el libro de Génesis capítulo 28, cuando el patriarca Jacob huía de la ira de su hermano. En cierto lugar tuvo un sueño en donde vio una escalera de la que subían y bajaban ángeles del cielo a la tierra, y entonces escuchó al Señor diciendo: la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sin embargo, estrictamente hablando, Israel no era realmente el dueño de la tierra. La tierra seguiría siendo de Dios, e Israel podría beneficiarse de ella en tanto se mantuviera en el pacto, solo mientras sirviera fielmente al Señor. ¿En qué sentido, pues, los hijos son herencia del Señor? Lo son en el sentido de que materializan una bendición recibida por gracia, como un regalo de Dios. Un comentarista judío de la Edad Media, judío español, Abraham Ibn Ezra, decía que aunque Dios ha otorgado el control de muchos fenómenos naturales a los ángeles, sin embargo se ha reservado para él mismo las llaves del vientre, es decir, el control de la fertilidad, y por tanto una mujer no concibe sino hasta el momento preciso que Dios ha ordenado para que la preciosa herencia del Señor se reciba quien Él la quiera. En suma, la paternidad no es un hecho privado, ni siquiera un asunto familiar o social. Es en realidad algo que trasciende al cielo mismo, pues como los sabios de Israel afirman, cada ser humano realmente cuenta con tres padres: con su padre, con su madre y con Dios, que es su creador. Si bien es cierto que en el Nuevo Testamento el término padre se utiliza en un sentido estrictamente redentor, y podemos recordar, por ejemplo, allá en Juan 1:12, que nos dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nos impide reconocer que Dios es Padre de la humanidad entera, pues toda ella tuvo origen en su acto creador, y es la razón por la cual Hebreos capítulo 12, versículo 9, llama a Dios el Padre de todos los espíritus. Hay una segunda idea que encontramos en este pasaje. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 127, en segundo lugar, que los hijos son una recompensa. Es curioso, hermanos, que nuestra versión traduzca cosa de estima el término que significa salario o recompensa. Es curioso porque comúnmente por salario entendemos la retribución que paga el patrón al trabajador por su trabajo. Sabemos que el salario se fija contractualmente por unidad de tiempo. Se contrata una persona por un año, por una semana, por un día, etcétera. Por unidad de obra, se le encarga que haga algo específicamente, por comisión, etcétera. Lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿en qué sentido los hijos de nuestros hijos son para nosotros un salario? Es obvio, hermanos, que Dios no necesita pagarnos nada. Es obvio que Dios no nos debe nada. Si alguien es deudor en esta relación, es el hombre con Dios. Y seguramente la clave para entender esta segunda analogía es la llamada parábola del patrón generoso o parábola de los obreros de la viña, como lo llama la Reina Valera, el pasaje de Mateo capítulo 20, versículos 1 al 5. El relato lo conocemos, sabemos que nos habla acerca de un hombre que se preparaba para la vendimia. Llegaba el tiempo de la cosecha, que en Palestina, como en el norte de México, es precisamente a fines del mes de septiembre, justo el tiempo en que empiezan las lluvias. De manera que en el tiempo de la vendimia el trabajo tiene que hacerse de una vez para evitar que el fruto se moje y de alguna manera pueda estropearse. El relato nos habla de un hombre que contrató un grupo de trabajadores a las 6 de la mañana, fue por otro grupo a las 9 de la mañana, por otros a las 12, pero el trabajo no terminaba,
seguramente amenazaba la lluvia y fue a las 5 de la tarde a buscar a un grupo más. Las jornadas en aquel tiempo duraban más o menos 12 horas, de manera que cuando terminó la cosecha, el patrón llamó a los asalariados, empezando por el último grupo al que le pagó un jornal completo por 1 hora de trabajo. Llamó al segundo grupo y a todos les pagó exactamente lo mismo, lo que provocó malestar en el grupo que había trabajado desde las 6 de la mañana, y el amo le dice a los trabajadores y seguramente al líder de la murmuración: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o tienes envidia porque soy bueno. La razón del salario pagado a los últimos no fue su habilidad en la cosecha, ni la cantidad ni la calidad del trabajo realizado, sino simplemente la bondad del patrón. Los hijos representan una recompensa generosa, aunque ciertamente inmerecida, pues son un regalo de la gracia. Bien decía Carlos Spurgeon al respecto: cuando la sociedad está ordenada rectamente y los hijos no son considerados como un estorbo, sino como una heredad, y son recibidos no con pesar, sino como una recompensa. Esta afirmación toca una fibra muy sensible del corazón de este país. Hasta hace algunos años, entre los evangélicos en México, el tema del aborto parecía un tema anecdótico de la cultura norteamericana, en donde, como el que contempla el pleito de un barrio ajeno desde su balcón, veíamos lo que pasaba en ese país. Hoy día existe una lucha encarnizada por este tema, y aunque es cierto que en este país el grupo que más pretende enarbolar la bandera provida lo hace por su compulsión de poder, y también es cierto que la ética cristiana es para los cristianos, pero el desafío, hermanos, demanda de nosotros una definición personal y eclesiástica. Charles Swindoll, un predicador norteamericano contemporáneo, plantea una serie de preguntas cruciales sobre el asunto del aborto, cuando dice: ¿desde cuándo el derecho a alguien a vivir depende de que otra persona quiera que viva? Matar al que nos resulta molesto o no nos conviene es un hecho terrible y monstruoso, así que tenemos derecho a escoger. Yo tengo derecho a la libertad de palabra, pero no tengo derecho a gritar fuego en medio de un teatro lleno de gente. El derecho de una persona a hacer algo termina cuando hace daño o mata a otro ser humano. La pregunta esencial es esta: ¿debe una nación civilizada darle al ciudadano el derecho absoluto de matar a otro para resolver un problema personal? Claro, pro vida significa pro toda la vida, en favor de la vida verdadera, en favor de aquello que signifique una vida digna. Hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir, lo que me recuerda a las palabras de Brennan Manning, un extinto sacerdote y marín, quien encontró la gracia y escribió en su libro El Evangelio de los Andrajosos una idea muy interesante. Él dice: hoy el peligro de la posición en favor de la vida, a la cual, dice él, apoyo con vigor, es que ésta puede volverse terriblemente selectiva. Los derechos de los no nacidos y la dignidad de los ancianos son retazos del mismo género. Lloramos ante la destrucción injustificada de los que no llegan a nacer. Lloramos también por la noticia de que una familia negra es echada a balazos de un barrio blanco. Una mañana viví una hora terrible. Intenté recordar, tomamos en cuenta que él era de los Marines, intenté recordar entre 1941 y 1988 si había llorado por un alemán, por un japonés, por un norcoreano, por un vietnamita, por un sandinista o por un cubano. No pude recordar ni una sola ocasión que haya llorado por uno de ellos, y luego lloré, ya no por ellos, sino por mí.
Hay una tercera y última idea en este pasaje, y es que el texto nos enseña que los hijos son saetas en manos del valiente. La última figura de este salmo es la que representa a los hijos como flechas en manos de un guerrero. El uso simbólico de las flechas es más o menos común en el mundo judío. Podemos recordar pasajes como Lamentaciones capítulo 3, versículo 13, o Isaías 49, versículo 2. Por su parte, valiente, Gibor, era el nombre dado a los héroes de guerra, como aquellos que destacaron en las campañas de David y posteriormente se convirtieron en su cuadro de comandantes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, se nos habla de los campeones de David, de los héroes de David, de aquellos que realizaron proezas militares. Pero el mismo nombre significa también un hombre hábil, como se usa en 1 Reyes capítulo 11, versículo 28. En ambos casos, valiente, fuerte, hábil, describe un hombre a quien se le ha asignado una tarea. Esta analogía tiene un doble significado. El primero tiene que ver con una tarea, con una vocación existencial, y el segundo con los privilegios y las recompensas del desempeño fiel al llamado. El ser humano tiene entre sus más grandes privilegios y sus más serias responsabilidades la paternidad. Es uno de los instrumentos con los que realizamos nuestra tarea en este mundo, al igual que el guerrero hace las suyas propias con sus armas. En esa línea de pensamiento, el Señor decía a su pueblo, como saeta bruñida en su aljaba, lo que significa que Dios había levantado a este pueblo para un ministerio profético y sacerdotal a favor del mundo. De modo que los padres tenemos la responsabilidad de ayudar en el desarrollo integral de nuestros hijos, en el desarrollo físico, moral, emocional y espiritual, y todo esto para que lleguen a ser personas útiles, útiles a Dios, útiles a su prójimo, útiles a ellos mismos. Cuando digo esto, hermano, recuerdo una entrevista que tuve hace unos 2 o 3 años con un misionero canadiense menonita. Me llamó, hizo una cita, y es un hombre que estaba explorando la ciudad de Querétaro como un campo para establecer una obra menonita. Yo le dije que en el pasado había existido un grupo menonita, pero no tenían más noticias de él, y empezamos a hablar y realizamos una conversación muy amena, con una corriente de simpatía mutua, y en algún momento me preguntó por escuelas para los hijos. Le dije que había escuelas públicas, privadas, y que había también escuelas que funcionaban con el modelo de homeschool, de escuela en casa. Y entonces no pude contenerme y le dije, lo siento, voy a dar mi opinión sobre este tipo de escuelas. Le dije, el problema que yo veo es que gente que no tiene entrenamiento como profesores quieren sustituir a un profesor en una tarea para la que el profesor sea capacitado profesionalmente. Y la segunda cosa es que quieren mantener aislados a sus hijos de la influencia del mundo, cosa que va a incidir en su desarrollo social, en su propio desarrollo personal. Y entonces el misionero me interrumpió y me dijo, claro, ¿de qué sirve la sal dentro del salero? Lo que él quería decir es que si el pueblo de Dios somos llamados a ser sal de la tierra, tenemos que serla en el mundo y en la sociedad, incluso cuando se trate de niños. Entonces, nuestra tarea es ayudar a nuestros hijos en su pleno desarrollo, en cada aspecto de su vida, en su desarrollo físico, moral, emocional, social y espiritual, para que sean útiles a Dios, para que sean útiles al prójimo, para que sean útiles a ellos mismos. Seguramente algunos de los textos bíblicos que mejor ilustran estas ideas se encuentran en los primeros capítulos del libro de los Proverbios. A la luz de sus enseñanzas, los hijos pueden ser fuente de alegría o de tristeza. Pueden ser motivo de certidumbre o de incertidumbre, de esperanzas o de frustraciones, de sueños o de desilusiones. Pueden enorgullecer o avergonzar a sus padres y pueden acreditarnos o desacreditarnos como tales. Trágicamente, los casos de indolencia paterna son frecuentes incluso
en la propia Biblia, como ocurrió con el llamado padre de la nación hebrea. Sabemos, hermanos, que David fue llamado padre de la nación hebrea no porque la nación haya surgido de su descendencia. La nación venía de la descendencia de Abraham. Pero David tuvo la bendición de unificar a 12 tribus y convertirlas en un reino poderoso, temido y respetado por sus vecinos. Aunque como padre, siendo honesto, David dejó mucho que desear. Sabemos, hermanos, que David pudo llevar con justicia este nombre, pero cuando vemos su desempeño familiar, vemos situaciones que no son muy edificantes. La Biblia nos habla de que uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a su media hermana llamada Tamar, y David no hizo nada. Otro hijo, Absalón, mató al violador, y David resolvió el problema deshaciéndose de él y mandando lejos al asesino. Pero el asesino regresó e incendió la parcela de Joab, un incendio que se extendió a la nación entera en una cruenta guerra civil. Y entonces David decidió escapar de la situación y huir a la fortaleza de Mahanayim para evitar confrontación con su hijo. Joab lo derrotó, y aunque David le había encargado que lo tratara benignamente por amor a él, Joab tuvo que poner fin a los titubeos del rey y mató al príncipe. Pero este no fue el fin de la historia. Cuando David envejeció y su hijo Adonías quiso apoderarse del reino que suponía le pertenecía, también conspiró para hacerlo, y la razón de la presunción era su vanidad. Dice la palabra de Dios que Adonías era un hombre físicamente perfecto, no había defecto en él, y además de su enorme belleza, había algo todavía más grande, y era su vanidad. Dice la Biblia que David nunca lo entristeció en todos sus días diciéndole: ¿por qué hiciste eso? Todo esto nos enfrenta a preguntas ineludibles y las hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cuál es mi deber como padre frente a mis hijos? Proveer lo que esté a mi alcance para su desarrollo integral. ¿Forma parte de ese deber hacer que mis hijos me amen? La respuesta es no. Claro que no. Pero si nos esforzamos en hacer bien nuestra tarea, normalmente nuestros hijos nos van a amar. El segundo significado de la figura de las flechas en la mano del guerrero es la idea de la seguridad que viene de una familia grande. Hay una historia brutal en el libro de Génesis capítulo 24 que nos ayuda a entender esto. Usted recordará que dice la palabra de Dios que Jacob llegó con su familia a cierto lugar y su única hija quiso salir con las muchachas del lugar a conocer la tierra. Alguien abusó de ella, un príncipe del lugar, lo cual obviamente desencadenó la ira de sus hermanos, y entonces el violador fue con su padre a pedir la mano de la mujer mancillada, y los hermanos de la mujer pusieron como condición que los varones del lugar se circuncidaran. Usted conoce la historia. Dice la palabra de Dios que al tercer día, cuando estaban en sus dolores más agudos, dos de los hijos de Jacob tomaron su espada y masacraron a todos los hombres de ese lugar. Es un ejemplo de venganza tribal, es una historia aterradora, pero hay algo cuando menos que podemos aprender de este pasaje, y es la seguridad que te da una familia numerosa. Después de que la familia Jacob hizo esto, nunca nadie se atrevió a atentar contra ellos. Como conclusión, el Salmo 127 es un himno escrito para una ocasión muy especial. Fue escrito para la fiesta de coronación de Salomón. David recordó al nuevo rey que dos asuntos de importancia cardinal en el desempeño de sus responsabilidades. El primero, que sus proyectos solo podrían prosperar
si materializaban la voluntad de Dios, y el segundo, que su obra más trascendental sería la de Padre, y de alguna forma fue así. El reino de Israel se dividió después de su muerte, y antes de 400 años, su proyecto más grandioso, el templo, se había convertido en un montón de cenizas. Pero a pesar de Salomón y de sus yerros, más de 1000 años después su nombre seguía figurando en las genealogías judías y concretamente en los antepasados del Señor Jesús. Pero la paternidad no es un mero hecho biológico o un accidente histórico, porque en la práctica seremos bienaventurados si llegamos a conocer 3 generaciones de nuestra descendencia. Resulta entonces sintomático que David emplee 2 versículos para hablar de los deberes del rey como constructor y 3 versículos para hablar de los deberes del rey como padre, recordándole que la paternidad es una de esas cosas que le dan sentido y razón de ser a la vida. 2 de las analogías utilizadas en el Salmo 127, la herencia y la recompensa, señalan al privilegio. La última, la de las saetas en manos del valiente, apunta a la responsabilidad. Como hemos dicho, nuestra tarea como padres es contribuir a la formación de nuestros hijos y aportar para que sean seres humanos útiles, una vez más, útiles a Dios, útiles a su prójimo y útiles a ellos mismos. Entre paréntesis, en este mundo hay personas que no le sirven a Dios, no le sirven al prójimo, ni siquiera son capaces de servirse a ellos mismos. Este llamado sigue vigente incluso cuando no contemos con la familia ideal, formada por mamá, por papá y por hijos. Nos guste o no, este modelo familiar va a ser más raro cada vez. Según recuerdo hasta el presente, más o menos la tercera parte de las familias de nuestro país son monoparentales, es decir, son sostenidos por una mujer o por un hombre, en la mayoría de los casos por una mujer. Nos guste o no, este tipo de familia ideal, papá, mamá, hijos, va a ser más raro cada vez. El arribo de un hijo marca el inicio de nuestra propia transformación y de nuestra gradual formación como padres, porque el mismo día que ellos debutan como hijos, nosotros lo hacemos como padres. Recuerdo a Mafalda, que en alguna ocasión peleaba con su mamá y su mamá quiso imponer su criterio final diciéndole: porque soy tu madre. Y Mafalda le dijo: y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Así es que cuando llegan los hijos empieza nuestro gradual proceso de formación como padres. Una vez que lo somos, solo la muerte nos librará de esa tarea. Así que necesitamos crecer en esa vocación, pero al hacerlo nos formamos y nos transformamos en mejores seres humanos y en mejores hijos de Dios. La paternidad puede reformarnos en el amor porque nos enfrenta a nuestra propia formación y origen. Hay personas que de pronto adquieren conciencia de lo que carecieron en su infancia y deciden: yo no le voy a privar esto a mis hijos. Si yo no recibí esto, yo voy a dárselo a mis hijos para que no tengan esa carencia. Me refiero en el aspecto afectivo y a veces también material. Y la necesidad, hermanos, de rescatar lo bueno y que haya en nuestra formación y desechar lo malo. La paternidad nos conforma en la fe, pero nos exigirá crecer en la confianza y en la dependencia de Dios, y nos transforma en la esperanza porque nos hace ver el futuro con la seguridad que están contenidas en las promesas de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos permita ver cumplidas estas promesas. Un comentario final. No sé si usted se ha fijado que cuando vamos a las familias de los patriarcas, solo vemos modelos familiares disfuncionales, tal vez con la excepción de José, que tuvo una sola mujer en su vida. La mayoría de los patriarcas eran polígamos y sus familias disfuncionales. Cuando vemos eso nos preguntamos, ¿por qué la Biblia empieza presentándonos modelos así?
Yo creo que lo hace para ayudarnos a entender que si Dios hizo misericordia con familias como esas, la suya y la mía tienen esperanza. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites una vez más meditar en tu palabra, rogándote que nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, le agradecemos mucho a nuestro pastor Jorge Aray el mensaje de esta mañana y le pedimos a nuestro Señor que nos haga no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Vamos a pasar ahora a entonar un canto de adoración a cargo de nuestra hermana Sofía. Les invito ahora a entonar un canto que nos hace recordar las palabras del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre. Oremos al cantarlo para pedirle al Señor que nos permita tener un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor, bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Antes de despedirnos, hermanos, queremos comunicarles que si Dios permite, el próximo domingo estaremos reanudando los servicios presenciales en nuestra iglesia. Como acostumbramos, tendremos 2 servicios, uno a las 9, uno a las 12, no habrá escuela dominical, ni habrá tampoco atención para los niños, no podremos recibir niños. Les pedimos que estén pendientes, por favor, a la página de la iglesia para que puedan reservar su participación. Va a haber un cupo de 30 personas por servicio, 25 para personas de la iglesia y 5 para visitantes. Les pedimos, por favor, que reserven su participación y esperen la confirmación de parte
de nuestro hermano David para confirmar, perdón por la redundancia, su cupo dentro del servicio. Les pedimos que atendamos todas las recomendaciones de sana distancia, cubrebocas, etcétera, etcétera, y esperamos que Dios nos permita el gozo de vernos y de gozarnos en la fraternidad y en la comunión los unos con los otros. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más rendirte culto y darte honra y gloria, rogándote que te agrades de nuestra adoración. Te suplicamos que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos